¿Recuerdas cómo era correr sin miedo, gritar sin culpa, reír tan fuerte que la gente volteaba a mirar? Tal vez ya no. Tal vez hay un instante que no logras ubicar en el tiempo, pero que marcó el momento en que empezaste a hablar más bajo, a reír con discreción, a mirar el suelo cuando entrabas a un lugar lleno de gente. No fue de golpe, fue poco a poco. Un gesto desaprobador aquí, un «no hagas eso» allá, hasta que el niño libre que fuiste comenzó a esconderse. Y aquí estás, años después, sintiéndote más cómodo en el silencio que en la exposición. Te dicen que eres reservado, tímido, incluso misterioso, pero no saben que debajo de ese silencio hay una historia que no muchos cuentan, porque nunca se les preguntó cómo se sintieron al ser silenciados. Este video es para ti, que alguna vez fuiste un niño lleno de vida y que con los años aprendiste a ser pequeño para no incomodar. Exploraremos un fenómeno tan común como invisible, la infancia silenciosa del introvertido, no como rasgo de personalidad, sino como mecanismo de supervivencia. Vamos a hablar del momento en que empezamos a creer que ser nosotros mismos era demasiado. Este no es solo un tema psicológico, es una herida emocional colectiva. Se trata de cómo muchos niños aprenden a ocultar su esencia, porque el mundo, en vez de abrazar su autenticidad, los empujó a esconderla. Comprender esto no es solo un ejercicio de reflexión, es una necesidad urgente para sanar. Porque, aunque parezca que el silencio se elige, muchas veces es lo único que sentimos que nos queda. Pero también, dentro de ese silencio, aún vive una voz esperando volver a ser escuchada. Y tal vez, hoy, sea el momento de empezar a escucharla. Desde que somos pequeños, el mundo parece un lugar lleno de posibilidades, y nuestra relación con él se da de manera natural. Un niño corre, ríe, canta, y su presencia no necesita ser aprobada por nadie. El niño no se detiene a pensar si está siendo observado o si sus gritos y risas molestan a los demás. En cambio, está completamente absorbido en el momento, viviendo la vida sin filtros ni autocensura. Pero, lentamente, algo comienza a cambiar. Al principio es sutil. Un comentario que dice, «Cállate, vas a molestar a los demás», o una mirada desaprobatoria de un adulto que no te conoce bien. Después, más tarde, llega la sensación de que tus emociones pueden ser demasiado grandes para el mundo, como si lo que sientes no tuviera espacio. A lo largo de los años, el niño que solía ser libre empieza a callarse, a cuestionar si su forma de ser es aceptable. Sin saberlo, empieza a adaptarse a las expectativas de los demás y en el proceso se pierde algo vital de sí mismo. Este proceso de adaptación puede explicarse desde una perspectiva psicológica y neurológica. Los niños, desde que nacen, comienzan a desarrollar patrones emocionales que van a influir en cómo se relacionan con su entorno. La psicología del niño se va formando en función de los estímulos que recibe de las figuras más cercanas, padres, maestros, amigos y demás. Si esos estímulos son mayormente positivos, el niño crece con un sentido de sí mismo fuerte y saludable. Pero si los estímulos son mayormente negativos o evaluativos, el niño comienza a adaptarse, de una manera silenciosa pero muy real, a las expectativas de los demás. Desde un punto de vista neurológico, el cerebro de un niño está en constante desarrollo, y cuando un niño experimenta situaciones en las que sus emociones no son bien recibidas, su cerebro aprende a procesarlas de manera distinta. Investigaciones científicas han demostrado que los niños que crecen en entornos en los que sus emociones son constantemente reprimidas tienden a desarrollar una mayor sensibilidad a las señales de desaprobación o crítica. Este fenómeno se llama hipervigilancia. Los niños se vuelven más alertas a los microgestos de los adultos, como una mirada desaprobatoria o una frase maldicha, y eso hace que su cerebro se reconfigure, generando respuestas automáticas que les llevan a evitar la exposición emocional. Un ejemplo cotidiano podría ser cuando un niño se siente ansioso al expresar algo frente a un grupo de personas, temiendo que lo ridiculicen o que lo miren raro. El niño, sin saberlo, ya está haciendo ajustes en su comportamiento para evitar el dolor emocional que podría surgir al ser juzgado. Este proceso puede ser casi imperceptible, pero tiene un impacto profundo en la forma en que ese niño se desarrolla emocionalmente. La psicología del niño que ha aprendido a callar o a mostrarse menos exuberante es una psicología construida sobre la base de la protección ante el juicio, pero no es algo natural ni saludable a largo plazo. Y aquí es donde entra el concepto de introversión. La introversión no siempre es algo que se nace con ella, sino que, en muchos casos, es el resultado de una adaptación emocional frente a un mundo que enseña que ciertos comportamientos son demasiado. La introversión, entonces, no es solo una tendencia natural de la personalidad, sino una respuesta a la manera en que un niño ha aprendido a navegar un mundo que a veces no es tan acogedor para las emociones genuinas y desbordantes. En este proceso, lo que un día fue una risa alegre o un grito espontáneo, se va transformando en un murmullo, en una sonrisa forzada, en un comportamiento cada vez más reservado. En la adultez, esta adaptación puede manifestarse de muchas formas. Tal vez, como adulto, te encuentras evitando situaciones en las que te sientas observado, o tal vez te encuentras deseando pasar desapercibido en grupos sociales. Puede que el simple hecho de hablar en público, o incluso compartir algo que te apasione, te cause ansiedad.
Quizás, al hablar de tus emociones, te detienes antes de decir lo que sientes, midiendo cada palabra como si temieras que esa honestidad pudiera incomodar a los demás. Y todo esto, aunque a veces se vea como un comportamiento introvertido natural, en realidad puede ser el eco de una infancia en la que aprendiste que ser tú mismo podía ser doloroso. Vamos a imaginar una escena. Un niño, quizá tú en su momento, está jugando en el parque. Corre con una sonrisa en la cara, libre de preocupaciones, hasta que alguien le dice: «Cállate, no hagas tanto ruido». Algo dentro del niño se quiebra, no por el grito en sí, sino por la carga emocional que lleva. Algo en su interior empieza a considerar que tal vez no es correcto expresarse de esa manera. Quizás ya no sea tan divertido hacer ruido, correr, reír como antes. De ahí en adelante, ese niño puede comenzar a medir sus acciones. Deja de ser tan ruidoso, más cauteloso, y gradualmente, su esencia se va modificando. Con el tiempo, esa modificación se convierte en una parte integral de su identidad. Ya no es el niño extrovertido que era antes. Se convierte en alguien que teme molestar a los demás, en alguien que no sabe cómo volver a esa espontaneidad. En su adultez, este proceso puede haberse consolidado en una forma de vida. Las personas que crecieron con este tipo de silenciamiento emocional pueden experimentar dificultades para expresar sus necesidades, sus deseos o incluso sus sentimientos más profundos. Tal vez se sienten incómodos al recibir cumplidos, o tal vez prefieren mantener las conversaciones ligeras para evitar que alguien pueda ver demasiado de ellos. La vulnerabilidad, esa cualidad que alguna vez fue tan natural, se convierte en algo temido, no porque la persona no quiera conectarse, sino porque, en algún momento de su vida, aprendió que ser auténtico trae consigo una carga emocional difícil de manejar. Esto se puede entender desde una perspectiva neurológica como una forma de adaptación del cerebro. Al enfrentar constantemente situaciones en las que su conducta era rechazada o desaprobada, el cerebro comienza a percibir la vulnerabilidad emocional como algo riesgoso. Así, el proceso de adaptación se convierte en un mecanismo de defensa. Como resultado, la persona desarrolla una tendencia a volverse más reservada, más cautelosa, porque su cerebro ha aprendido a asociar la exposición emocional con el dolor. En lugar de ser un rasgo de personalidad, la introversión se convierte en una forma de supervivencia. La clave está en entender que lo que podría parecer una elección o un rasgo innato no es más que una respuesta aprendida a lo largo de los años. Esa voz interior que dice: «No lo hagas», o «Mejor cállate», no es tuyo de forma natural. Es la voz de todo lo que te hicieron creer sobre ti mismo cuando eras niño. Y aunque estas respuestas puedan haber sido necesarias en su momento para protegerte, a medida que creces, el desafío es aprender a reconocer que ya no necesitas esconderte detrás del silencio. Es cierto que algunos niños, de manera natural, tienden a ser más introvertidos, pero, para muchos, la introversión es el resultado de la adaptación a un mundo que, de alguna manera, no ha sabido aceptar su autenticidad. La introversión no es el problema. El problema radica en cómo la vida y las expectativas sociales comienzan a moldear nuestras emociones, llevándonos a la creencia de que hay algo malo en ser nosotros mismos. Y esa es una lección que llevamos a lo largo de los años, que se convierte en parte de nuestra identidad, y que, aunque no siempre la percibimos, sigue ahí, influyendo en nuestra manera de relacionarnos con el mundo. A medida que crecemos, las huellas de nuestra infancia se van dejando sentir de una manera silenciosa, pero profunda. La introversión, el silencio que muchas veces adoptamos como una forma de protección, se convierte con el tiempo en una coraza tan natural que ni siquiera somos conscientes de que la estamos usando. Y cuando llegamos a la adultez, esa coraza, aunque parezca ligera y aceptable, comienza a pesar más de lo que imaginamos. Lo que antes era un mecanismo de defensa, una respuesta adaptativa a los estímulos emocionales de la infancia, ahora se convierte en una característica tan arraigada que nos es difícil identificar qué parte de nosotros mismos queda por fuera de ella. Las consecuencias a largo plazo de este proceso son profundas y afectan la manera en que vivimos, nos relacionamos, trabajamos y nos entendemos a nosotros mismos. Las emociones que no se expresaron, los sentimientos que no se compartieron, las necesidades que nunca fueron atendidas, se convierten en fantasmas silenciosos que siguen presentes, aunque a menudo los intentamos ocultar con comportamientos que parecen perfectos a los ojos de los demás. A nivel emocional, podemos empezar a sentir ansiedad, inseguridad y una desconexión interna que se manifiesta en diferentes aspectos de nuestra vida. Uno de los efectos más claros de esta represión emocional es la incapacidad para confiar plenamente en los demás. Cuando hemos aprendido desde pequeños a no ser vistos, a no compartir nuestras emociones, nos cuesta enormemente abrirnos y ser vulnerables. La introversión, en su forma más dolorosa, no es simplemente una preferencia por la soledad, sino una desconfianza profunda que se ha formado a partir de experiencias pasadas. Aquellos momentos en los que nuestra vulnerabilidad fue rechazada, cuando nuestras emociones fueron invalidadas, nos hacen creer que mostrar nuestro verdadero ser es algo peligroso. El miedo al juicio,
se convierte en una sombra que acecha nuestras interacciones, y las relaciones se sienten como campos de batalla en los que no estamos seguros de qué tan seguros podemos estar de los demás. A nivel psicológico, el proceso de disociación emocional es otro fenómeno que ocurre cuando se suprime continuamente la expresión genuina de lo que sentimos. A lo largo del tiempo, dejamos de estar en contacto con nuestras emociones reales. El cerebro, en su intento por manejar el estrés emocional, empieza a desconectarnos de nuestras propias experiencias. Lo que parecía ser una defensa en nuestra infancia, ahora es un mecanismo que nos impide sentir de manera plena. Ya no sabemos cómo reaccionar genuinamente ante las situaciones porque, al haber dejado de conectar con nuestras emociones más profundas, estamos desconectados de nuestra propia humanidad. Este distanciamiento emocional también afecta nuestra capacidad para establecer límites saludables en nuestras relaciones. Si desde pequeños aprendimos a priorizar las necesidades de los demás, a evitar el conflicto, a callarnos para no incomodar, de adultos solemos encontrar que, aunque queramos poner límites, no sabemos cómo hacerlo. Esta falta de límites se convierte en un patrón destructivo, porque tendemos a ceder siempre a las demandas externas, a decir sí cuando queremos decir no. En las relaciones, esto puede crear dinámicas desequilibradas, donde constantemente damos de nosotros mismos sin recibir lo mismo a cambio. La falta de límites también se relaciona con el cuidado emocional desmesurado que muchos introvertidos tienden a proporcionar a los demás, mientras se olvidan de cuidar de sí mismos. Esto puede generar agotamiento emocional, ya que, al no cuidar nuestras propias necesidades, nos vaciamos y nos quedamos sin energía para nosotros mismos. Este patrón también aparece en el entorno laboral. Si de niños aprendimos que nuestras voces no eran lo suficientemente importantes, que callarnos era lo más seguro, entonces, en la adultez, esto se traduce en dificultades para expresarnos en el trabajo. La ansiedad de ser juzgados o malinterpretados nos lleva a no alzar la voz, a no defender nuestras ideas. Nos convertimos en personas que prefieren quedarse calladas, incluso cuando nuestras contribuciones son necesarias. El miedo al rechazo nos hace evitar la exposición, lo que, en muchos casos, nos limita a avanzar en nuestras carreras y relaciones laborales. Nos sentimos invisibles, atrapados en nuestra propia coraza, mientras los demás siguen adelante, hablando y mostrando sus ideas con facilidad. En las relaciones personales, la contradicción es igualmente evidente. Aunque queramos estar cerca de los demás, aunque deseemos conectar profundamente, la coraza emocional que hemos creado a lo largo de los años nos impide hacerlo. Nos encontramos atrapados en una paradoja interna. Deseamos ser comprendidos y amados por quienes somos, pero al mismo tiempo, tememos mostrar todo lo que somos. El miedo al rechazo, al juicio o a ser malinterpretados nos lleva a evitar el contacto emocional genuino, a mantener nuestras emociones escondidas, como si nuestra esencia fuera demasiado compleja o peligrosa para los demás. Nos volvemos expertos en mantener las apariencias, en ser eficaces y tranquilos por fuera, mientras por dentro la tormenta emocional nunca deja de existir. Es aquí donde el contraste se vuelve más doloroso. Las personas que parecen tenerlo todo resuelto, que se muestran exitosas y felices, por dentro pueden estar luchando con los efectos de este silencio emocional. La vida puede parecer exteriormente perfecta, pero por dentro se sienten desconectadas, vacías, o temerosas de que, si alguna vez se muestran tal como son, los demás no las aceptarán. Y es en este momento cuando se hace más evidente la paradoja de la introversión. La gente puede ver a alguien tranquilo, exitoso, pero esa calma exterior puede ser simplemente una fachada, una defensa que ha sido construida por años de miedo y autodevaluación. Este silencio emocional puede ser tan denso que incluso llegamos a dudar de nuestro propio valor. Si de niños aprendimos que nuestra autenticidad no era bien recibida, es posible que en la adultez sigamos luchando con nuestra autoaceptación. Nos vemos constantemente buscando validación en los demás, temerosos de que, si no estamos a la altura de las expectativas ajenas, seremos rechazados. Nos olvidamos de que nuestra voz, nuestra vulnerabilidad, nuestra esencia es lo que realmente tiene valor. Y es solo cuando aprendemos a mirarnos con compasión que podemos empezar a romper la coraza que nos ha mantenido encerrados. La ansiedad también juega un papel fundamental en todo esto. Es posible que, al vivir con esta coraza emocional durante tantos años, desarrollemos una ansiedad constante, una sensación de que siempre estamos a punto de ser descubiertos, de que algo dentro de nosotros no está bien. El miedo a no ser suficientes, a no ser aceptados, se convierte en una ansiedad diaria que se puede manifestar en múltiples formas: insomnio, miedo al rechazo, incluso en el hecho de no poder disfrutar plenamente de los logros que hemos alcanzado. La ansiedad, nacida de la represión emocional de la infancia, se convierte en un compañero constante en la adultez, interfiriendo en la manera en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con las relaciones y el trabajo? En primer lugar, como mencionamos, la falta de límites emocionales se convierte en un patrón que nos lleva a sentirnos vacíos. Sí, de niños aprendimos a dar y a callar nuestras propias necesidades, nos encontramos en un ciclo donde, como adultos,
seguimos haciendo lo mismo. En el trabajo, nos convertimos en las personas que resuelven problemas para los demás, que asumen responsabilidades adicionales sin que se les pida. Nos volvemos adictos al trabajo, buscando en él el valor que no conseguimos de otras fuentes. Pero, ¿qué pasa cuando no sabemos cómo decir no? ¿Qué pasa cuando seguimos dando sin recibir lo mismo a cambio? En las relaciones personales, el miedo al rechazo nos puede llevar a evitar la intimidad emocional, el contacto genuino. Nos olvidamos de lo que es ser realmente vistos, de ser escuchados tal como somos, porque hemos aprendido que ser vulnerables es un acto peligroso. Nos encerramos en un ciclo en el que no podemos recibir amor, porque no sabemos cómo abrirnos a él. Nos olvidamos de que las relaciones, tanto laborales como personales, deben ser un intercambio, no un sacrificio constante. A lo largo de la vida, estos patrones se acumulan, creando un peso emocional que nos cuesta liberar. Pero, tal vez, la pregunta clave que debemos hacernos es, ¿qué pasaría si, en lugar de seguir cargando con esta coraza emocional, decidiéramos empezar a liberarnos de ella? Y si, finalmente, aceptáramos que nuestra autenticidad no es una carga, sino un regalo que podemos ofrecer al mundo, tal como somos. Es difícil mirar atrás y no preguntarse, ¿cómo llegué aquí? Todos esos momentos que guardamos en silencio, esas palabras no dichas, esos sentimientos olvidados, siguen ahí, persistentes, esperando ser escuchados. Es fácil creer que hemos superado muchas de las experiencias que nos marcaron, pero, en realidad, esas huellas siguen viviendo dentro de nosotros, a menudo sin que nos demos cuenta. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a mirar hacia adentro y reconocer lo que realmente sentimos? A lo largo de nuestra vida, nos enseñan a adaptarnos, a hacer lo que el mundo espera de nosotros. Nos enseñan que ser sensibles, vulnerables o diferentes puede ser incómodo. Aprendemos a ser los quietos, los que no hablan mucho, los que no se quejan, los que se adaptan al molde, aunque eso signifique silenciar partes de nosotros mismos. Pero ¿qué pasa cuando ese molde ya no encaja? ¿Qué pasa cuando el precio de callarnos y encajar es más grande de lo que esperábamos? Si estás leyendo esto, quizás ya lo sabes. Ese precio puede ser el silencio de nuestra propia esencia, de nuestra verdadera voz, de nuestra felicidad. Es fácil pensar que el daño hecho a lo largo de los años es irreversible, que nunca seremos capaces de liberarnos de los miedos y las inseguridades que nos fueron impuestos. Pero la verdad es que tenemos el poder de cambiar nuestra narrativa. Y para eso, necesitamos comenzar a sanar desde adentro. La sanación no es un proceso rápido ni sencillo. Es un viaje que comienza con un acto de valentía. Reconocer las heridas emocionales que nos han acompañado durante tanto tiempo. Reconocer que, aunque hemos construido una fachada para protegernos, esa fachada no define quiénes somos. Y, lo más importante, entender que sanar no significa negar el dolor, sino aceptarlo y aprender de él. Aceptar que esas heridas formaron parte de nuestro camino, pero no tienen por qué dictar nuestro futuro. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces te has encontrado a ti mismo reprimiendo lo que realmente sientes para evitar conflictos o para no incomodar a los demás? Tal vez te has acostumbrado tanto a hacer espacio para los demás que has olvidado qué es lo que realmente necesitas. Tal vez, en algún momento, aprendiste que tu voz no importaba tanto, que tus necesidades eran secundarias. ¿Y si pudieras cambiar esa narrativa? ¿Y si pudieras empezar a dar prioridad a tu bienestar sin sentir que estás siendo egoísta? La sanación comienza cuando decidimos ser honestos con nosotros mismos, cuando aceptamos que estamos hechos para ser vistos y escuchados, no para escondernos por miedo a ser demasiado. La autocompasión es una parte esencial de este proceso. Muchas veces somos nuestros peores críticos, juzgando nuestras emociones, pensamientos y reacciones con dureza, pero sanar significa aprender a ser amables con nosotros mismos, a no culparnos por las decisiones que tomamos bajo el peso del miedo o la inseguridad. La autocompasión nos invita a tratar nuestras heridas con el mismo amor y cuidado que le ofreceríamos a un amigo que ha sufrido. ¿Te has tratado a ti mismo con esa misma gentileza? ¿Te has permitido sentir sin sentirte culpable por hacerlo? Una de las formas más efectivas de comenzar a sanar es a través del trabajo con la sombra. La sombra, según la psicología de Carl Jung, son aquellas partes de nosotros mismos que hemos reprimido o ignorado, a menudo porque no encajan con la imagen que tenemos de nosotros mismos o con lo que la sociedad espera de nosotros. El trabajo con la sombra implica enfrentar esas partes oscuras y desconocidas, esas emociones no expresadas, esos recuerdos olvidados. Nos obliga a mirar lo que hemos estado evitando, la parte de nosotros mismos que ha sido silenciada, pero que sigue estando ahí. Solo cuando somos capaces de aceptar nuestras sombras, podemos empezar a liberarnos del control que ellas ejercen sobre nuestras vidas. Es importante también aprender a establecer límites saludables. Muchos de nosotros crecimos sin aprender a decir no, sin aprender a priorizar nuestras propias necesidades por encima de las expectativas de los demás. Sin embargo, establecer límites es esencial para nuestra sanación emocional. Los límites no son solo una forma de protegernos, sino una forma de honrar nuestra autenticidad. Establecer límites significa aprender a decir no cuando algo no nos beneficia, a alejarnos de situaciones que no nos nutren y a rodearnos de personas que respetan nuestro espacio emocional.
es una manera de reclamar nuestro derecho a existir tal como somos, sin la necesidad de complacer o satisfacer a los demás a costa de nuestra paz interior. Si te cuesta establecer límites, aquí hay algunos pasos prácticos que puedes seguir. Empieza por identificar lo que te agota emocionalmente. ¿Qué personas, actividades o situaciones te hacen sentir drenado, incómodo o desbordado? Una vez que lo identifiques, date permiso para alejarte de esas situaciones, aunque sea solo por un momento. Establecer límites no significa cortar a las personas de tu vida, sino poner el cuidado de ti mismo como una prioridad. Otro aspecto importante de la sanación es aprender a pedir ayuda. A menudo, los introvertidos o las personas que han experimentado dolor emocional en la infancia tienen miedo de pedir apoyo. Crecen creyendo que deben lidiar con todo por su cuenta, que pedir ayuda es una señal de debilidad. Sin embargo, pedir ayuda es una de las formas más poderosas de reconectar con nuestra humanidad. Nadie puede sanar completamente solo. Al pedir ayuda, abrimos la puerta a la vulnerabilidad, y en esa vulnerabilidad reside una gran fortaleza. No tienes que cargar con todo el peso del mundo en tus hombros. Permítete recibir, porque cuando lo haces, te estás permitiendo ser visto, ser apoyado, ser amado. Además de estos pasos, un cambio de mentalidad es esencial. Transformar la forma en que vemos nuestra vulnerabilidad es clave. En lugar de verla como una debilidad, podemos empezar a verla como una fortaleza. La vulnerabilidad no significa ser frágil, sino tener el coraje de mostrarse tal como somos, sin máscaras ni filtros. Cuando aceptamos nuestra vulnerabilidad, nos damos permiso para experimentar el mundo de manera auténtica, sin miedo a ser rechazados o incomprendidos. Finalmente, quiero dejarte con un mensaje de esperanza. La sanación no es un destino, sino un viaje. No tienes que ser perfecto para sanar. Lo único que necesitas es ser honesto contigo mismo y dar el primer paso hacia la autenticidad. Recuerda, el hecho de que estés aquí, leyendo estas palabras, ya es un acto de valentía. Ya has dado el primer paso hacia la liberación de esa coraza que te ha protegido durante tanto tiempo. Así que, ¿qué pasaría si te permitieras ser tú mismo? ¿Qué pasaría si dejaras de temer al juicio y en su lugar abrazaras la belleza de tu propia historia? ¿Qué pasaría si dejaras de ser la versión silenciada de ti mismo y comenzaras a hablar con tu verdadera voz? El mundo necesita esa voz, necesita tu verdad, tal como es. No hay vergüenza en sanar, no hay vergüenza en ser vulnerable. Al contrario, es un acto de valentía. Así que, ¿estás listo para liberar lo que has guardado? ¿Estás listo para empezar el proceso de sanación? Porque, al final, la persona más importante que necesita tu amor y compasión eres tú mismo. La verdadera liberación comienza cuando dejamos de vivir con miedo a ser demasiado y nos damos cuenta de que, en nuestra autenticidad, hay un poder inmenso. Es momento de abrazar esa parte de ti que siempre estuvo ahí, esperando ser vista, escuchada y amada. ¿Te atreves a dar el siguiente paso?